Saludos, como les dije en la emisión anterior, hoy traigo para ustedes un tema especial y lo estaré continuando también en el próximo lunes. Lo voy a dar en 2 sesiones y tiene que ver con lo que nos ha generado este año, todo este asunto de la pandemia, todo este asunto del COVID, porque se generan unos sentimientos de desánimo, de frustración, de angustia, de preocupación. Pero como es propio de quienes tenemos la palabra de Dios, debemos encontrar en la palabra una luz, una respuesta, una voz de ánimo, una voz de aliento, una voz de esperanza. Y quiero comentarles el trasfondo de lo que se llama propósito, porque la palabra clave que vamos a estar usando en estas 2 emisiones es propósito. El propósito se va a convertir en una defensa. El propósito se va a convertir para nosotros en una trinchera, en un muro de protección, en un vallado de protección. No dejen olvidar esa palabra, propósito. Pero quiero mostrar el antecedente de la historia del libro de Daniel. Hay un antecedente. ¿Y cuál es el antecedente de la historia del libro de Daniel? El libro de Daniel dice que él en su vida de joven, de muy joven, fue llevado cautivo. Pero vamos a mirar cómo es el antecedente de esa cautividad. Y está en el segundo libro de los Reyes, el capítulo 25. Segundo de los Reyes 25. Dice, aconteció a los 9 años de su reinado, o sea, del reinado de Sedequías, que en el mes 10, a los 10 días del mes que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió y levantó torres contra ella alrededor. Y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. A los 9 días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue por el camino del Arabá. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y los apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Preso, pues, el rey, le trajeron a Babilonia en Ribla y pronunciaron contra él sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequías y en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mire lo que sigue diciendo. En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén. Y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que habían pasado al rey de Babilonia y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. Mas de los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labrasen las viñas y la tierra. Y quebraron los caldeos las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, y las basas y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y llevaron el bronce a Babilonia. Con esta lectura podremos trasladarnos al libro de Daniel. Vamos a mirar ahora el libro de Daniel. Vamos a entrar al capítulo 1 del libro de Daniel. Y dice la palabra del Señor así en el libro de Daniel, capítulo 1. Daniel,
capítulo 1. Nos dice la palabra del Señor así. En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Fíjense que aquí concuerda el relato con lo que acabamos de leer en el segundo libro de los Reyes, el capítulo 25. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Y a estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-Negó. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Propósito. Voy a orar al Señor para que nos ayude a comprender a través de esta palabra cómo vamos a cubrirnos en el nombre del Señor, enfocándonos en un propósito. Padre Celestial, gracias te doy por cada una de las personas que participa, Señor, de este canal, de esta página. Sabemos, Dios, que llega la incertidumbre, que llega el temor, que llega la angustia, que llega el desacierto, el sinsabor, el sentimiento de impotencia. Pero creemos, Señor, que tú sigues siendo el Señor de todas las cosas y nos guardarás. Amén. El antecedente al propósito que hizo Daniel en su corazón, siendo muy joven Daniel, el antecedente es un panorama de tragedia, de hambre, de desarraigar la cultura. Si ustedes pudieran hacer una traslación de aquel momento al momento de hoy, ¿qué cosas en común podríamos encontrar? Alguna de las cosas que hay en común allá y ahora es que se empieza a experimentar un sentimiento de inseguridad, un sentimiento de temor. El año pasado, por este tiempo, por lo menos aquí en Colombia, y creo que en los países de Sudamérica y de América, no se pensaba que el 2020 iba a ser un año excepcional con todo lo que ya cada uno de ustedes y yo sabemos. Sin embargo, mire todo lo que ha pasado. Ha habido familias que han perdido seres queridos, empresas que han quebrado, empresarios que algunos de pronto no resistieron esto y hasta recurrieron al suicidio. Otros en este momento están haciendo unas negociaciones muy estrechas con sus acreedores para ver cómo cubren todos estos desbalances que ocurrieron este año. El ambiente de allá era un ambiente de zozobra, de inseguridad. Y quisiera decir que la zozobra y la inseguridad se da en las personas cuando su estabilidad económica, su estabilidad alimenticia, su paz de vivienda se toca, se da la zozobra. Y de alguna manera hay zozobra porque hay personas que la parte de su vivienda ha sido tocada. Estaba hablando con un miembro de la familia que debido a la pandemia tuvo que hacer unos arreglos económicos con el dueño del predio donde él vivía por cuenta de la pandemia. Pero una vez pasó eso,
se dañó ese acuerdo. Y entonces las personas estuvieron muchos de nuestros conocidos sin laborar y eso generó unos retrasos en los pagos de la renta, de los arrendamientos. Y luego ahora se creyó que ya llegaba diciembre, por lo menos aquí en Colombia, y que empezaba a mejorar la situación. Y de nuevo nos encontramos con un ambiente de ¿qué? De zozobra, donde la vivienda, donde las necesidades básicas se empiezan a afectar por cuenta de toda esta epidemia y de esta pestilencia y toda esta maldad que está surgiendo para cegar vidas. Así que Daniel, siendo muy joven, enfrentó este ambiente. Por eso hice la lectura de Segundo de Reyes 25, para poder entender en qué ambiente es que Daniel hace propósito. Y es en un ambiente de incertidumbre hacia el pasado y hacia el futuro. Porque ¿cuál era el futuro de Daniel en estas circunstancias? El futuro de Daniel, el único propósito, el futuro de Daniel estaba exclusivamente en su convicción de fe que hizo con propósito. Porque él dijo, estoy seguro que mi Dios me va a hacer lucir bello ante el rey. Y que no me van a ver desnutrido, no me van a ver débil, no me van a ver desgastado. Pero él este propósito lo hizo en fe. Este propósito lo hizo en una convicción espiritual profunda. Hace unos 15 días he venido orando al Señor para que me dé palabra para la iglesia, para el pueblo, para mis oyentes, porque yo transito en la vida cristiana y camino por los caminos de la palabra desde niño. Esa es la herencia que mis padres me dieron. Y le he dicho, Señor, háblame por tu palabra. ¿Cuál podría ser un mecanismo de protección para nosotros hoy? ¿Y saben qué encontré, hermanos, por la palabra y amigos que me están oyendo? Que el propósito que hizo Daniel es el que le permitió a Daniel sobrevivir todo ese exilio babilónico. Porque cuando ustedes van llegando por allá al capítulo 9 y más adelante, ustedes van a ver a Daniel haciendo unas cuentas, ustedes van a ver a Daniel orando, ustedes van a ver a Daniel clamando al Señor y lo van a encontrar diciéndole, Señor, acuérdate. Mire por ejemplo Daniel 9, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, ya los babilonios habían pasado a la historia de la nación de los medos que vino a ser reino sobre el reino de los caldeos. Aquí caldeos es babilonios. En el año primero de su reinado yo miré, Daniel, atentamente los libros, el número de los años del que habló Jehová por el profeta Jeremías, que habían de cumplirse de las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Un Daniel que de jovencito, muy tierno, de corta edad hizo propósito y lo vemos todavía enmarcado en la profecía bíblica, diciendo, Señor, tú hablaste que eran 70 años y si mi memoria no me falla, ya estamos cerca de esos 70 años. Estoy hablándole entonces de un joven que comenzando el libro era un joven quizá de una edad muy tierna, muy temprana, no sé, unos 15, 17, 18 años o tal vez menos. De todas maneras, una edad muy corta, pero unas convicciones muy firmes. Esas convicciones hicieron que Daniel al final, por allá por el capítulo 9, que ya son como unos 70 años que han pasado, y que fue un joven que vivió la desgracia. Fue un joven que le tocó vivir la tragedia de una nación. Fue un joven que le tocó vivir las consecuencias del pecado de Israel. Fue un joven que le tocó vivir y sabía todo este panorama de incertidumbre, de inseguridad, de desasosiego y de desesperanza. Pero ¿qué hizo Daniel? Propuso en su corazón no contaminarse. Hay una identidad básica en Daniel. Y quisiera hablar de la identidad.
La identidad es aquel concepto que me permite a mí, el concepto de mí mismo, que me permite a mí saber quién soy yo. Ahora, las personas, nosotros los seres humanos, somos más dados a saber qué soy yo que quién soy yo. Yo podría decir que soy pastor, que soy músico, bueno, que soy artesano, ¿ve? Que soy padre de familia, ¿no? Que soy abuelo. Pero ¿quién soy yo? Es más complicado. Porque cuando tenemos esto resuelto, yo soy un hijo amado de Dios y Dios me guardará. Eso es lo que está mostrando el libro de Daniel. Daniel fue sometido a un cambio de nombre, a un cambio de identidad, a un cambio de vida. Pero mientras el sistema de los caldeos, que también es los babilonios, el sistema de los caldeos lo querían llevar a otra identidad, él se refugió en Dios. Pero ¿cuál fue el esfuerzo que tuvo que hacer Daniel? Ese esfuerzo se llama propósito. Y una persona que no tenga una identidad saludable no puede hacer un propósito, porque va a ser una persona sin identidad saludable, es una persona de doble ánimo, es una persona que se lo devora el temor. Y Daniel no se dejó intimidar. Daniel dijo, mire, señor jefe de los eunucos, yo estoy seguro que si usted me concede mi propósito, cumplir aquella convicción que tengo, estoy seguro que a los 3 años que me presentes ante el rey, no voy a lucir desnutrido, no voy a lucir de mal semblante en la piel. Voy a ser una persona vigorosa, capaz de responder a las tareas que el rey me imponga en este lugar. Entonces, cuando una persona está firme en sus convicciones, en su identidad, puede soportar un pasado como el que leímos en segundo libro de Reyes 25, porque es un pasado muy difícil. Pero para Daniel, no, Daniel tenía dos cosas, como todos los seres humanos las tenemos. Un pasado que se puede convertir para nosotros en una piedra muy pesada de arrastrar, o se puede convertir para nosotros en un arco que nos impulsa como una flecha hacia adelante. ¿De qué depende que ese pasado se convierta para ti y para mí en una piedra para arrastrar o en un arco de flecha que nos impulse como una saeta hacia adelante? ¿Sabe de qué depende? De nuestro propósito y de nuestra identidad. Pues Daniel sabía, y la evidencia interna está en el mismo capítulo 9. Ya han pasado 70 años y si Daniel hubiese tenido aquí cuando está comenzando el capítulo 1, que hizo su propósito, hubiese tenido unos 15 años, pues estaríamos hablando de que ya Daniel sería por lo menos de unos 85 años en adelante o cerca a los 85. ¿Qué fue lo que lo ayudó a superar ese pasado tan doloroso? Por eso leí y les invito a ustedes a que se lean todo ese capítulo 25 del segundo libro de los Reyes y otros pasajes paralelos que están en las crónicas que cuentan todo este evento que vivió Judá por causa del pecado y Jerusalén alrededor del año 606. ¿Qué es lo que le ayuda a Daniel a despojarse de ese pasado trágico y a enfrentar la incertidumbre? ¿Por qué? Porque Daniel es llevado a un lugar donde no sabe más qué pasó con su familia, qué va a pasar con su ciudad, cuándo va a regresar a su tierra. Aquí hay que mirar la incertidumbre del futuro para todos estos cautivos. El ambiente no era fácil. ¿Cómo era el ambiente de los cautivos? Ezequiel en el capítulo 1 habla que los cautivos que fueron llevados era un pueblo de corazón duro. Era un pueblo maltratado porque fue Judá
por causa de su pecado. Se volvieron duros contra el Señor, pero también el trato de Dios, la disciplina de Dios, la mano de Dios hizo que ellos se volvieran aún más rebeldes, más duros. Daniel, eso es lo que nos muestra Ezequiel. Ezequiel nos muestra cómo fue el pastoreo de estos esclavos en Babilonia, de estos cautivos, digámoslo así. Entonces, Daniel nos da la clave. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y yo creo que ese propósito de Daniel es el que va a marcar la victoria de Daniel. Porque aquí, ya pasando a nuestra realidad, nosotros tenemos un año que estamos terminando que nos deja unos recuerdos y que de alguna manera queda con unas memorias que pueden volverse piedras para arrastrar. Pero ¿en quién está que esas memorias se conviertan en piedras para arrastrar o en un arco de flecha que nos impulse? Porque hay incertidumbre para el 2021 en muchos de nosotros. Muchos no sabemos, por ejemplo, los que nos congregamos en la iglesia, cómo irán a ser las condiciones para congregarnos el próximo año. Muchos empresarios no saben qué irá a pasar al fin con su negocio el próximo año. Hay personas que han pagado un arrendamiento y durante los tiempos de cuarentena y de aislamiento hicieron un acuerdo, pero no se sabe cómo irá a ser el tema de las rentas para el próximo año, cómo se van a manejar. ¿Será que por esto usted va a dejar de soñar, de hacer planes? ¿Qué fue lo que sacó a Daniel adelante? Su propósito. Pero el propósito tiene que partir de una identidad sana. Y esa identidad sana usted no la puede tener en sí mismo. Le voy a explicar por qué. La palabra de Dios dice, mire, el caballo para salvarse es vano con toda su fuerza. Pero también la palabra en otro salmo dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y también dice, y si no velare la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces miren que no es una cuestión fácil, porque si su identidad y la mía la basamos en las capacidades que nosotros podamos tener, es probable que va a llegar un momento en que nuestras capacidades van a fallar. Pero Daniel se apoyó en el Dios del cielo, en Jehová de los ejércitos, en el Dios que nos envió a su Hijo a vencer, en el Dios que nos envió a Jesús a vencer, el que está sentado a la diestra de Dios y es el Rey de reyes y Señor de señores, y se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Y mira lo que dice el 9, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad para con el jefe de los eunucos. Pero ¿qué fue lo que hizo que esa gracia de Dios estuviera a favor de Daniel? El propósito. Palabra clave, propósito. ¿En dónde radica entonces nuestra arma defensiva? Hacer un propósito en Dios. Un propósito con Dios. Y para eso es que Jesús dio su vida en la cruz. Para que nosotros, en esa identidad de su victoria, en esa identidad de su nueva naturaleza, para que Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, nos permita a nosotros hacer propósitos. ¿Cuál sería un propósito mío para el otro año? Sería, Señor, quiero conocer tu voluntad para seguirla haciendo. Porque si el otro año me preocupo y me intereso por conocer la voluntad del Señor y por hacerla, el Señor va a patrocinar todo aquello que se quiera hacer conforme a su voluntad. ¿Cuál podría ser otro propósito mío para el otro año? Señor, este próximo año que venga, quiero ser mejor persona. Quiero ser una persona más amorosa con mi familia. Quiero ser una persona más servicial. Eso lo podemos hacer. Y eso nos va a permitir superar la incertidumbre. Este año, Señor, en las oportunidades que me des de servir a otros, quiero hacerlo con excelencia. Este año próximo que viene, Señor, quiero esforzarme por ser una persona
responsable, más responsable con mis actividades. Este año que viene quiero ser una persona organizada con mis tareas. Quiero ser una persona organizada con mis documentos, organizada con mis archivos, organizada con mis herramientas, organizada con mis pertenencias en mi casa, organizada, una persona más aseada, una persona más disciplinada, una persona respetuosa, una persona que dé calor humano, una persona que tenga un espíritu dispuesto, ¿eh? Entonces, si vas a hacer esos propósitos, cuando tengamos que lucir ante otros, pues como la gracia de Dios va a estar con nosotros, no vamos a lucir descoloridos, no vamos a lucir desteñidos, sino que vamos a lucir como ¿qué? Como hijos de Dios, porque la identidad del Hijo de Dios, cuando se pone a prueba, se demuestra. ¿Y sabe dónde se demuestra la identidad del Hijo de Dios? En medio de la adversidad. La adversidad más fácil muestra la identidad que la comodidad. Mire que el contexto, por eso les leí Reyes y les leo aquí el libro de Daniel, el contexto en el que Daniel está inmerso es un contexto de adversidad, de dificultad, de crisis, de opresión, y si no, vayan leyendo el libro y verá que ahí van a ir encontrando todas estas cosas. Más adelantico, pues que a Daniel lo llevan al foso de los leones, pero ahí está el hombre de propósito, venciendo la adversidad, porque cuando tú y yo vencemos la adversidad, tenemos propósitos, vencemos la adversidad. Ahora, ¿en dónde está nuestro fracaso? En que hacemos propósitos materiales y menospreciamos los propósitos espirituales. Pero si nosotros vamos a hacer propósitos espirituales, esos nos van a ayudar a lograr los propósitos materiales. ¿Por qué? Por ejemplo, si usted dice, bueno, este año que viene voy a ser más disciplinado con mi alimento. ¿Sabe cuál va a ser uno de los resultados? Es probable que le rinda más el dinero. ¿Cómo así? Claro, porque si usted es una persona que se va a educar para decir, bueno, voy a comer al desayuno esto y esta cantidad y lo voy a hacer para mi salud, el almuerzo voy a comer esto, esta cantidad, estos alimentos para mi salud, mire que está haciendo el propósito. Y de pronto la comida voy a hacer esto. Este año voy a hacer el propósito de mejorar mi acondicionamiento físico. ¿Ve? Por lo menos esa es una de las metas que yo tuve para el 2018. Y vaya que logré el propósito, me tocó duro, pero lo logré. El 19 dije, no voy a perder el propósito de mejorar mi salud física. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si el hombre de Dios y la mujer de Dios tienen dominio propio y propósito de tener dominio sobre su naturaleza, pues ¿qué va a pasar? Va a comer mejor. Entonces, si sabe comer mejor, es posible que se alimente mejor con menos dinero del que está gastando ahora. Entonces va a haber una economía del gasto. Y ese propósito espiritual y fisiológico de mejorar su figura se va a ver también reflejado ¿en qué? En la economía. Pero también ¿en qué se va a ver reflejado? En la calidad de salud. Y nosotros con calidad de salud podemos hacer las cosas con mejor calidad. Nosotros en buenas condiciones de salud trabajamos mejor, producimos mejor, hacemos las cosas con elegancia. ¿Por qué? Porque si tenemos una mejor calidad de salud, vamos a tener la capacidad de controlar estados emocionales porque tenemos una mejor condición de salud. Pero si nuestra condición de salud no está bien, cualquier cosa nos descompensa, nos alteramos, nos agitamos, nos angustiamos. Y si no tenemos una buena calidad de salud y nos toca trabajar fuerte 4 o 5 horas, a la quinta hora ya estamos destrozados porque no tenemos una buena condición física. Entonces mira lo importante que es hacer propósitos en Dios. Si tú haces propósitos en Dios, por eso le digo, hágalos espirituales y cúmplalos, que esos le van a dar como resultado los propósitos materiales.
manejarás mejor el dinero, manejarás mejor el tiempo, tendrás tiempo para trabajar y para hacer ejercicio, tendrás dinero para cuidar tu salud y para tener también allí la posibilidad de satisfacer otras necesidades. Claro que puedes hacer el propósito de dar pasos para una casa nueva. Pastor, pero usted todavía está hablando de que es posible que pueda ahorrar el 2021 aún con lo de la pandemia, pastor, si ni siquiera tengo trabajo. Bueno, es que Daniel en medio de un cuadro adverso hizo un propósito y ahí es donde se va a ver lo que la Biblia dice, que Cristo venció en la cruz. Ahí es donde vamos a ver la victoria de Cristo en nosotros. Ahí es donde vamos a ver que el propósito del hombre y la mujer de Dios no se va al suelo. Así que ya les estuve diciendo el propósito del corazón. En la segunda edición me gustaría estar nombrando, hacer un recuento de los precios que de pronto nos toca pagar, del valor. ¿Para qué? Para poder desarrollar una vida que nos permita ser hombres y mujeres de propósito. Mire, si usted y yo no tenemos una identidad saludable, difícilmente vamos a ser hombres y mujeres de propósito. ¿Qué tenemos que desarrollar para ser hombres y mujeres de propósito? Una identidad saludable, porque esa identidad saludable nos va a permitir a usted y a mí ser hombres y mujeres estables, ser hombres y mujeres enfocados, ser hombres y mujeres que controlamos las situaciones y no que somos controlados por las situaciones. Así que en nuestra próxima emisión vamos a estar hablando de esos aspectos de la identidad que nos van a permitir a nosotros ser hombres y mujeres de propósito, porque una vida definida en propósito, como la definió Daniel, nos permite a nosotros dejar un pasado al cual no podemos arrastrar como una pesada piedra, sino que vamos a hacer de ese pasado, ¿qué? Un arco de flecha, que lo vamos a aprovechar para impulsarnos a ir más allá de la adversidad. Porque Daniel, con su propósito, venció el pasado y conquistó su presente y su futuro. Que Dios les bendiga.